Muy bien, jóvenes, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este proceso de asistencia técnica para emprendedores. Hoy vamos a iniciar con el taller Mis finanzas y las finanzas de mi negocio. En un momento se nos agrega la licenciada Ruth Caballero, que es también parte del proceso de las consultoras, también del proceso de asistencia técnica que se les va a estar dando el acompañamiento a cada uno de ustedes. Solo para realimentar un poquito, esta semana hemos estado en conversaciones con ustedes por el diagnóstico. Recuerden que hicimos el diagnóstico empresarial ya esta semana y pues ya esperamos que la próxima semana podamos tener los resultados. Al igual que les pedí que me mandaran por correo electrónico el diagnóstico de sus características emprendedoras personales, que veo que la mayoría ya lo envió, pero todavía hay algunos a los cuales se les va a dar un seguimiento individual para acompañarles en ese proceso también de envío del documento. Hoy, repito, nos toca el taller Mis finanzas y las finanzas de mi negocio. Me gustaría que todos estuviéramos muy atentos en la medida de lo posible. Me gustaría que estuvieran con sus cámaras encendidas, que si tienen dudas, por favor, pueden ir levantando la mano, pueden ir pidiendo la palabra, que con mucho gusto les vamos a estar atendiendo. Es de vital importancia que tomemos en cuenta que es un taller, no es una simple charla, jóvenes. Uno de los principales hallazgos que hemos encontrado es la necesidad de cálculo de costos. Entonces, por eso es que este taller, en lugar de direccionarlo a finanzas puras, lo hemos direccionado a costos y cálculo de costos. Así que voy a ir haciendo ahorita a compartir la presentación para que cada uno de ustedes pueda tomar nota. Por favor, tengan listo ahí papel y lápiz. Me van a disculpar con algunas breves interrupciones, pero hay que irle dando espacio a sus compañeros también. Sus compañeros van a ir entrando y vamos a ir dándoles espacio a ellos también. Pueden tomar fotografías si gustan de esta presentación, se las vamos a hacer llegar con mucho gusto a ustedes para que la tengan, la puedan estar repasando. Les comento que estamos grabando, estoy grabando y es importante también que esa grabación pueda llegar a los que, al menos a los que no han podido ingresar o no van a poder ingresar a este espacio. Así que mis finanzas y las finanzas de mi negocio. ¿Qué son? Vamos a empezar con las finanzas personales. O sea, mis finanzas es la parte de las finanzas personales. ¿Qué podría decir, por ejemplo, Marjorie? Vamos a ver, Marjorie. ¿Cómo podría definir desde su punto de vista personal las finanzas personales? Marjorie. Bueno, yo pienso de que mis finanzas personales son, digamos, los que yo gano de mi dinero y lo que yo hago con él. Excelente, excelente, Marjorie. Muy buena intervención, extraordinario. Entonces, ¿cuánto es lo que yo genero? ¿Sí? ¿Y cuánto es lo que yo gasto? Entonces, ¿por qué el taller se llama Mis finanzas y las finanzas de mi negocio? Sumamente importante, sumamente importante. ¿Por qué? Porque somos dos personas. El negocio se cataloga como una persona jurídica y nosotros nos catalogamos como una persona natural. Entonces, por ejemplo, imagínense que abro mi negocio, aperturo, inauguro mi negocio y el negocio tiene ventas. Ese dinero no me pertenece en un 100%. Yo puedo generar un salario de ese dinero, pero el dinero es de la empresa. La empresa lo necesita para seguir operando. Entonces, aquí hay que separar. Son dos aspectos. Las finanzas mías, o sea, mis finanzas personales y las finanzas de mi negocio. Son dos tipos de finanzas. Una de las principales falencias que hemos encontrado en muchos emprendedores, ¿sí? Es que revuelven, integran lo que el negocio, pueden ir haciendo comentarios en el chat, por favor, los que no puedan ir participando con su micrófono ahí, por favor vayan haciendo comentarios en el chat y yo los voy a ir leyendo con mucho gusto. Entonces, muchos emprendedores tienen ese problema, esa falencia, ¿verdad? Que integran las finanzas del negocio, las integran con sus finanzas personales. Entonces, ya no se sabe específicamente qué es lo que gana el negocio, ni qué es lo que el emprendedor realmente tiene como ingreso para gastar. Entonces, las finanzas personales
jóvenes, las definimos como la gestión financiera que requiere una persona o un grupo de personas, ¿sí? Para presupuestar. La clave es esta, presupuesto. Por ejemplo, me dirán algunos de ustedes, Jennifer, pero yo no trabajo, estoy esperando a aperturar el negocio para generar mis ingresos. Excelente, extraordinario, está bien, es válido. Pero muy bien, ahora, ¿cuánto tiene de ingresos usted semanalmente, quincenalmente, diariamente o mensualmente? ¿Cuánto de ese presupuesto, sí, gasta? ¿Cuánto de ese presupuesto ahorra? ¿Y cuánto de ese presupuesto invierte? Eso es fundamental. Hemos estado platicando con ustedes en esta parte del diagnóstico empresarial y pedí, cuando hicimos con la licenciada Caballero el primer documento, pedimos formular o reformular el link Canvas que ustedes ya han ido trabajando. Y me llama la atención que uno de los componentes de esa metodología Canvas es precisamente, jóvenes, la parte del financiamiento. Y la mayoría de los muchachos, o sea, de ustedes, en la parte de financiamiento, ustedes están esperando un capital semilla, ¿sí? Y ese capital semilla es el que quieren llevar al proceso de inversión. Y es válido, es correcto, está bien. Sin embargo, se necesita un poquito más de esfuerzo para poder fortalecer y robustecer un poco más lo que va a ser el capital de trabajo de la empresa, porque ese capital semilla se va a convertir en su capital de trabajo. Entonces, mis finanzas, ¿por qué les traigo esto aquí? Porque mis finanzas, una buena administración de esas finanzas personales, está entrando la licenciada Caballero, una buena administración de esas finanzas personales los van a llevar a ustedes a tener un poquito más de ahorro para poder fortalecer su negocio, ¿sí? Entonces, al poder fortalecer el negocio o mi negocio con mis ahorros, con mi ingreso, es extraordinario. ¿Por qué? Porque usted lo fortalece, lo robustece. Entonces, aquí las finanzas personales es, ¿cómo puedo yo hacer un presupuesto en base a lo que gano? Algunos me dirán, pero es que mi papá me da una mesada o me da un domingo. Perfecto. ¿Cómo lo presupuesta? ¿Cómo lo invierte? ¿Cómo lo gasta? Eso es, o cómo lo ahorra. Eso es fundamental. Entonces, aquí hay una situación que siempre me ha llamado la atención. Licenciada Caballero, muy buenos días. ¿Logró conectarse? Licenciada Caballero. Hola, buenos días. Disculpen el retraso, pero es que he estado teniendo problemas con el internet también, pero ahorita estoy buscando otra alternativa, pero aquí estoy. Muy bien, buenos días, bienvenida Liz, y en cualquier momento cuando desee hacer alguna intervención, los muchachos están bien activos. Ya tenemos a Marjorie con la primera intervención y estuvo fantástica, entonces ya vamos a irles consultando uno a uno y vienen más. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, bienvenida. Entonces, los recursos, miren qué importante, los recursos son limitados, jóvenes. A veces nosotros tenemos demasiados deseos o necesidades, según nosotros, que posiblemente sean deseos, que ya vamos a ver a continuación y voy a pedir la participación de algunos de ustedes. Entonces, los recursos son limitados, o sea, el dinero es limitado. Me dijeron, por ejemplo, en algunas llamadas, y yo hice la pregunta también, por supuesto, ¿es suficiente en su plan de inversión el dinero que está recibiendo, perdón, en concepto de capital semilla? Y la mayoría me dijo, más o menos. Otros dijeron, sí. Y algunos dijeron, no, pero queremos empezar. Y eso es importante, ese ímpetu, ese entusiasmo, esa constancia, esa firmeza es extraordinaria. Entonces, en este caso, repito, vean, los recursos son limitados. Yo quisiera tener cantidades de dinero para hacer un montón de cosas, pero ¿cómo voy a utilizar lo que van a poner en mis manos en este momento? ¿Sí? En concepto de capital semilla. ¿Cómo voy a utilizar lo que mis papás o lo que yo estoy produciendo por otro lado? O sea, mis ingresos. ¿Cómo voy a utilizar esos recursos? La mayor parte de la gente siempre dice en este tipo de procesos de capacitación, Jennifer, es que no me ajusta.
y tal vez gana 30,000 empiras, pero no le ajusta. Y el que gana 6,000 puede llevar una mejor administración que el que gana 30,000 empiras. ¿Por qué? Porque todo depende de los estilos de vida que nosotros llevemos. Entonces siempre hay que establecer las prioridades, jóvenes. Continuamos. El problema económico aquí es la insuficiencia de recursos para satisfacer todas las necesidades y todos los deseos, ¿sí? Entonces hay una clave y aquí quiero hacer un alto con ustedes. ¿Cuál es la clave? Limitar el consumo de los bienes suntuosos, estableciendo, por supuesto, la diferencia entre necesidades y deseos, ¿sí? Ahora les voy a preguntar, por ejemplo, Moisés, ¿puede activar su micrófono, por favor, Moisés? En este caso, ¿cuál es la diferencia? O para usted, mejor dicho, ¿qué son necesidades? Moisés. ¿Qué son necesidades? ¿O alguien que quiera apoyar? Vamos a darle la palabra a Andrea. Si no me escriben al chat, joven, aquí puedo activar el chat yo. Así que vamos a ir despacio. Me escriben en el chat. ¿Necesidades en el emprendimiento o en el hogar? Vamos a ver ahorita las necesidades en el hogar. En primera instancia, en su hogar. O sea, ustedes de su punto de vista, ¿qué es una necesidad? Imagínense que tiene su presupuesto. Ahorita tiene su presupuesto. Y usted dice, bueno, voy a priorizar mis necesidades. ¿Qué necesidades en este caso priorizaría usted, Andrea? Sería luz, agua y comida. Excelente, excelente, muy bien orientada, Andrea. Imagínense, la energía eléctrica, la alimentación, el agua, ¿sí? Que son los servicios básicos que se requieren básicamente, ¿sí? Valga la redundancia, son servicios básicos que se requieren, más la alimentación. Muy bien, Andrea, gracias. Moisés, vi que activó el micrófono. Gracias, Moisés. ¿Qué más son necesidades desde su punto de vista? ¿Qué otras necesidades determinan ustedes, jóvenes? Julio. Tulio. Jóvenes. Hola, hola. Se nos están quedando por ratitos, creo que les estamos dando demasiados datos y los confundimos. Pero no, chicos, básicamente el esquema es el esquema tradicional. Veo que Tulio ya activó micrófono. A ver. Sí. Gracias, licenciada Caballero. Vamos a ver, Tulio, que aparte de los que su compañera Andrea ya enunció, alimentación, servicios básicos, ¿qué otra categoría de necesidades determina usted o detecta o según su punto de vista pueden existir? En este caso, puede también ser en internet. Ah, muy bien, muy bien. Mire, y es que es cierto, si no tenemos el internet no nos conectamos, pero para otras personas podría convertirse eso en un deseo. Muy bien, una necesidad. Gracias. Licenciada Caballero, ¿quiere intervenir algo? Sí, mire qué interesante el esquema de Tulio porque ayer hemos estado conversando, ¿verdad? Ambas estamos atendiendo al equipo, pero la diferencia entre que antes el internet no era tan necesario, o sea, no podíamos catalogarlo dentro de la misma estructura de comida, de agua, pero ahora internet es una herramienta que se volvió una necesidad y que hace unos meses era así como tener internet permanentemente, era solo los que tenían como más dinero, tenían otras posibilidades, pero ahora eso que antes era un deseo, ahora es una necesidad. Antes tener una conexión de WhatsApp permanente para hacer algo, ahora es una necesidad. Excelente. Excelente, muchas gracias, licenciada Caballero. Moisés Emanuel Martínez nos dice la ropa, la vestimenta, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Las necesidades, la ropa también va dentro de la estructura de necesidades. Ahora,
vamos a saltar un poquito y ahí voy a pedir a Saraí que nos apoye en la parte de los deseos. Imagínense que ahorita Moisés nos dice la ropa también. Entonces yo puedo ir a una tienda X y puedo comprar una prenda por 100, 200 lempiras, ¿sí? O me voy a una tienda de marcas y compro una prenda por 1000 o 2000 lempiras. ¿Cuál sería en este caso necesidad y cuál sería deseo? Saraí. O alguien más que quiera participar. ¿Cuál sería necesidad y cuál sería deseo? O la ropa tradicional, ¿sí? La donde puedo comprar una prenda por 100, 200 lempiras, o me voy a una tienda de ropa de marca a comprar una prenda por 1000 o 2000 lempiras. ¿Dónde ven la necesidad y dónde ven el deseo y por qué, jóvenes? Aquí Andrea nos está contestando al chat, licenciada Caballero. Dice que siento que sería más un deseo que una necesidad. Es un deseo comprar ropa cara, nos dice María García, como que están más compenetrados en el chat. Me gusta, muy bien, chicos, pueden ir fortaleciendo el chat. Es correcto, Andrea, es correcto, María, excelente. ¿Sí? Si yo quiero adquirir algunos bienes de lujo, aquí nos dice suntuoso, es lo mismo, tienen que ir conociendo esos vocablos ustedes. Suntuoso es un bien de lujo que no es necesario, no es básico para la satisfacción de necesidades primarias, como lo es la alimentación, como lo es la ropa, por supuesto, pero no ropa de marca, como lo es medicamentos en algunos casos, como lo es el internet, tal cual nos dijo Tulio, como lo son los servicios básicos, agua, luz, tal vez telefonía, una casa. También es una necesidad básica. Entonces, los deseos se convierten en todo aquello que no es necesario, ¿sí? Para la supervivencia del ser humano. Más no es malo tampoco brindarse de cuando en cuando un deseo, porque usted dice, bueno, voy a ahorrar y después me voy a comprar, cuando ya tenga lo suficiente, voy a comprar un buen teléfono, un smartphone o un teléfono con X características. Ah, usted dice, lo voy a hacer, voy a ahorrar, se va a disciplinar, es un deseo. ¿Es malo? No, no es malo, pero siempre se deben satisfacer primero las necesidades básicas. Licenciada Caballero. Sí, en ese sentido también dependerá mucho, por ejemplo, si yo tengo la capacidad económica de ir a una tienda y comprar una blusa de 800 lempiras, por ejemplo, y que esa blusa va a incrementar mi imagen para mi negocio, pero el punto está en, ¿puedo comprarla? Excelente. Es decir, no estoy sustituyendo la compra de esa blusa por cubrir otra necesidad. Así es. Porque en muchos casos ocurre esa confusión, ¿verdad? Entonces, no es que no vamos a comprar algo, pero sí, como usted lo menciona, yo puedo disciplinarme económicamente y trasladar eso y lo guardo y lo guardo y lo guardo y me lo compré, entonces está bien, pero en el punto en el que yo sustituyo otra responsabilidad por cubrir un deseo, entonces allí ya tenemos una confusión y podemos afectar nuestras finanzas personales y las finanzas de la casa, que ocurre mucho en nuestro país, ¿verdad? Esa confusión, pero es que yo quiero porque es el Día del Amor y la Amistad y lo puedo pagar, lo necesito en ese momento. Así y si no lo puedo pagar en ese momento, lo puedo dar después. Entonces hay que establecer ese equilibrio. Excelente, muy bien, muy bien. Me gustaría escuchar yo sé que en el chat están escribiendo, pero jóvenes, sí, necesitamos que participen un poquito más porque es taller y esto es para ustedes. En el caso de Saraí, en este caso Saraí, ¿cuál es para usted entonces, ya como una conclusión a esta primera parte, la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una necesidad y un deseo desde su punto de vista?
personal. Necesidad es lo que yo necesito, algo que me haga falta, que vea que es de importancia, pues que necesito. Y deseo es todo aquello de que yo desee, que yo deseo esto, que sueñe pues con tenerlo, con que sea para mí, con que un deseo, puro deseo, y la necesidad es algo muy importante que yo tengo que tener en mi vida. Excelente, gracias Saraí. Y jóvenes, la licenciada Caballero les dio un tips extraordinario hace un momentito atrás. ¿Sí? En la medida que nuestros ingresos van incrementando, yo puedo ir generando la satisfacción de ciertos deseos. Entonces, lo más importante y que ustedes tienen que estructurar muy bien es que un emprendedor, una emprendedora, una persona de negocios, un empresario inteligente que trabaja disciplinadamente en las finanzas, invierte primero en su negocio, ¿sí? Invierte primero en su negocio y el negocio entre más genere, más ganancias haya, usted puede ir obteniendo, por supuesto, un mejor salario, un mejor sueldo y eso le va a llevar a la satisfacción, a satisfacer ciertos deseos que ustedes tienen y que cada uno de sus familiares en su momento pudieran decirle, es que tenés que hacer esto, tenés que comprar lo otro, o usted dice, pero mi mamá siempre deseó hacer un viaje y un viaje familiar. Entonces, el negocio puede cubrir eso, pero primero inyectémosle al negocio. Lo que suele suceder con las clases, miren, hay un material que me gustaría que ustedes leyeran. Padre rico, padre pobre. Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki. Es muy importante a todos los que les gusta la lectura y yo les recomiendo y les vamos a recomendar otros libros también que ustedes los lean. Y ahí van a ver la diferencia entre cómo piensa un padre rico y cómo piensa un padre pobre. Y no es una definición meramente literal, porque los dos padres tienen suficientes ingresos, solo que uno se dedica exclusivamente a trabajar y otro se dedica a invertir y a invertir. Entonces, ¿cuál es la diferenciación aquí? Que el padre rico invierte en sus negocios y después satisface los deseos. Entonces, ahí hay que ir trabajando muy bien estructurado en esa parte. Me gustaría un comentario más de parte de ustedes para ir cerrando esta primera parte, para pasar a lo que es ya las finanzas del negocio. En la cocina, mi amor. Kelly. Muy buenos días, Kelly, ¿nos escucha? Mira. Hay un micrófono encendido, por favor, jóvenes, lo desactivamos. Kelly, ¿nos escucha? Buen día. Si no en el chat, por favor, Kelly. Si no en el chat, pone la conclusión ahí. Diana Sánchez, ¿nos está escuchando? Sí. Ok. ¿Alguna conclusión más, Diana? Diferencia entre necesidad y deseo. En sus propias palabras, Diana. Pues que necesidad se basa a que cuando uno necesita algo en la casa, así como si les hace falta comida, voy a comprar más. Y deseo es como, así si usted desea, no sé, un vaso de jugo, va a la pulpería y lo compra. Y se quita el deseo de lo que tiene. Ok, muy bien, gracias Diana. Y también podemos ver, gracias Diana, excelente participación. También podemos ver que esos deseos son bienes, siempre tengamos en cuenta que son bienes un poco más de lujo, ¿verdad? De que estamos hablando de teléfonos o ropa cara, teléfonos que tienen altos estándares de tecnología, un viaje por las Bahamas, de placer, por supuesto. Si es de negocio, pues enhorabuena, nos vamos, ¿verdad? Sí, ya estamos de nuevo conectados, licenciada Jennifer. Gracias.
Perfecto, le estaba escribiendo, algo pasó. No sé si fue, permítanme. Sí, aquí está la señal de internet. Solo vamos a volver a compartir. Entonces estábamos hablando de la conclusión que nos daba Diana respecto a lo de la alimentación y en necesidades y respecto a lo de los deseos. Entonces les decía que los deseos son viajes, se convierten en viajes de placer en algún momento, que no son malos y se los van a poder dar, jóvenes, por supuesto. Una vez que arranquemos el negocio, que invirtamos, que estemos con perseverancia en el negocio y que ese negocio agarre el suficiente nivel de estructura en un capital de trabajo fortalecido y más robusto, ustedes van a tener la oportunidad de satisfacer las necesidades en primera instancia y cierta cantidad de deseos o la cantidad de deseos que ustedes tengan. Entonces siempre es importante que vean, realmente lo necesito. Como conclusión vamos a decir que la necesidad es todo aquello que es prioritario para la satisfacción de necesidades básicas de un individuo, vivienda o casa. Estamos hablando de ropa o vestimenta, estamos hablando de alimentación, servicios básicos, educación. Y los deseos son todos aquellos bienes de lujo que en algún momento puedo llegar a tener, pero que en exactamente en este momento no son prioritarios, pero que no son malos y sí puedo llegar a lograrlos. Creo que hay una participación en el chat. María dice, bueno, en los tiempos de antes era un deseo tener una refrigeradora, creo, dice, así es, ¿verdad? Sí, así es, una refrigeradora y ahora una necesidad. Y ahora una necesidad, muy bien, estamos de acuerdo, porque yo me acuerdo que cuando era una chica, nosotros no teníamos refrigerador en la casa, estaba chiquita, yo no tenía, hasta a cierta edad, tal vez en la adolescencia fue que compró la primera refrigeradora, pero se van convirtiendo algunas cosas en necesidades. Licenciada Caballero, no sé si quiere alguna intervención más. Aquí hay otro comentario. Los deseos son cosas que no son esenciales para la vida, pero la necesidad sí lo son. Dice Andrea también que más que todo toca invertir en su negocio, como dice Jack, ok. Sí, una de las cosas que ese gran inversor, ¿verdad? Que es el socio, está bien, dice, te puedes ir a comer a un restaurante si vas a una reunión de trabajo con un cliente, dice. Entonces, esa reunión, ese almuerzo no es un gasto, sino que es una inversión para abonarle al negocio. Correcto. Pero si eso dice, bueno, lo voy a hacer porque esto me quedó de la venta, entonces también tenemos que hacer, y eso sé que es lo que vamos a empezar ahora, hacer esa separación de cuándo es una inversión para el negocio, que yo le invite un refresco a un cliente o que me vaya a una reunión o hable con un proveedor y lo invite a comer para poder cerrar un negocio, porque eso también ocurre, y cuando se convierte en un deseo o en un gasto que no voy a poder recuperar. Así es. Muchísimas gracias, licenciada. Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a establecer esos componentes para ir cerrando. Y es el consumo, que ya hablábamos, como la satisfacción de necesidades básicas, el ahorro y lo que es la inversión, que a continuación vamos a entrar con esa parte de inversión, mi negocio, que en esto queremos profundizar un poquito más, y muchas gracias a todos por las participaciones en el chat. Y sí me gustaría que lo siguieran enriqueciendo. Voy a dejar a la licenciada Caballero leyendo las participaciones en el chat. Mi negocio, en su mayoría, y estos fueron de los principales hallazgos que encontramos también, la mayor parte de ustedes tiene una idea de negocio. Tal vez uno o dos tienen ya el negocio aperturado. Cuando yo tengo una idea de negocio, es un sueño, es importante. Y gracias a Dios, pues que hay instituciones que los están apoyando, que hay dos instituciones, tienen CRS y tienen a FUNADE también apoyándoles. ¿Qué sucede en este caso, jóvenes? Cuando yo tengo una idea de negocio, siempre es importante poder estructurar un pequeño plan de inversión. ¿Qué significa o a qué hago referencia con un plan de inversión? Este es un documento, es como un presupuesto.
¿sí? Un documento que me muestre un presupuesto de cuánto necesito yo exactamente para aperturar mi negocio, ¿sí? Recomendamos, desde mi experiencia personal, yo siempre recomiendo que el negocio se abra en un proceso de incubación. ¿Qué significa incubar? Ábralo desde su casa, apertúrelo desde su casa, es decir, haga una cartera de clientes en su barrio, en su comunidad, en su residencial, que esa cartera de clientes pueda, las compras de ellos o las ventas que haga a través de ellos, pueda cubrir la operatividad, o sea, los gastos fijos, variables o los costos fijos y variables del negocio. Una vez que yo tengo ese plan de inversión, que es ese presupuesto, que en su mayoría ustedes lo tienen, pero que necesitamos reestructurarlo un poquito más, ¿sí? Que se va a hacer parte de las estrategias que vamos a utilizar con ustedes, esa reestructuración de ese plan de inversión. Vamos a llevar a cabo, ¿sí? El proceso de incubación, que la mayoría me dijo sala de belleza, ¿dónde? En mi casa. Otros dijeron, voy a dar servicio de reparación de celulares, ¿dónde? Desde mi casa. Y así sucesivamente. Entonces, está bien ese proceso desde su casa, desde el proceso de incubación, pero es necesario ir adquiriendo una cartera suficiente de clientes, repito, a manera que el negocio se pueda sustentar por sí solo. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a analizar perfectamente la parte de los costos. ¿Qué es un costo? ¿Qué es un gasto? ¿Qué es un plan de inversión? Hemos decidido, les decía al principio, reorientar esta parte de finanzas empresariales a la parte de costos, dado que se les ha estado haciendo la consulta vía llamada telefónica y la mayoría necesita apoyo en esa parte. Entonces, el costo, que también se le llama coste, jóvenes, es el valor monetario de los consumos, ¿sí? Básicamente de la actividad económica que se destina a la producción de una empresa o a la prestación de un servicio o una actividad. Generalmente aquí vamos a decir que los costos se establecen bajo criterios, primero, de componentes, ¿sí? En función de y bajo la forma en la que se presentan, que eso lo voy a explicar seguidamente. Ahora vamos a ver qué pasa con un gasto. Un gasto es una partida que disminuye el beneficio, o sea, la ganancia, la utilidad de una empresa y que en algún momento pudiera aumentarnos las pérdidas si no hay suficiente venta, por supuesto, o pudiera aumentarnos el nivel de deuda. Y eso es lo que vi en parte del diagnóstico que se le hizo a cada uno de ustedes. No hay deudas. Ahorita no hay deuda. Lo que hay o viene es un proceso de capital semilla que según ustedes, pues se les estará brindando. Entonces, aquí hay una situación bien importante. ¿Qué gano? No hay una deuda, ¿sí? Pero ¿qué gano invirtiendo ese capital semilla? Porque yo les puedo preguntar, ¿realmente va a ser lo suficientemente utilitario, rentable, en otras palabras, mi negocio como para invertir ese proceso de capital semilla en este tipo de negocio, en esta idea de negocio, o hay otra idea de negocio que pueda ser más rentable y que necesite posiblemente menos gastos? Entonces, aquí es donde hay que hacer un análisis bastante fuerte, jóvenes. Sí, miren, el emprendedor, y yo los entiendo porque nosotras somos emprendedoras también. Nosotros nos enamoramos de las ideas de negocio. Nos fascina y soñamos con esa idea y nos acostamos pensando en la idea y nos levantamos pensando en la idea de negocio y usted empieza a hablar con la familia y a hablar con los vecinos y a decirle a la gente, voy a hacer esto, tengo aquello. Somos soñadores. Hasta ahí está bien. También tenemos que ver la parte financiera, ¿sí? También se le llama el gasto egreso o salida de dinero que una empresa asume por la fabricación de un producto, un bien o la prestación de un servicio. Entonces, aquí quiero que profundicemos un poquito más
en la clasificación de los costos en base a su naturaleza. ¿Sí? Les decía anteriormente a la forma de su tendencia o comportamiento. Hay dos tipos de costos. Uno de ustedes me habló muy bien de esos dos tipos de costos. Los costos en base a su comportamiento pueden ser variables o pueden ser fijos. Vamos a empezar con el costo variable. ¿Qué es un costo variable? Es un costo que cambia, ¿sí? Que fluctúa, que está directamente relacionado con la operatividad o la actividad de la empresa en base a los volúmenes que se fabrican o la cantidad de servicios que se prestan. Vamos a dar ejemplos prácticos. Si yo tengo una tortillería, imagínense, si yo tengo una tortillería, por ejemplo, ¿cuáles serían mis costos variables? Que aquí tenemos, tenemos un ejemplo más adelante. Pero si yo tengo esa tortillería, ¿cuáles serían mis costos variables? Son los que cambian en base al volumen de producción. ¿Cuáles deberían de ser? Por ejemplo, la harina de maíz, ¿sí? Si utilizo planchas a base de gas LPG, entonces sería el gas LPG, porque entre más tortillas haga, necesito más harina de maíz, necesito más gas LPG, necesito más plástico para embalar o para empacar las tortillas, y así sucesivamente. Esos son costos variables, porque si hago menos tortillas, voy a necesitar menos de todos esos insumos. Si hago más, voy a necesitar más de todos esos insumos. Entonces, vamos a ver aquí ejemplos de costos variables. El consumo del combustible, dice aquí, usado, ¿sí? Empleado en un vehículo, es costo variable, jóvenes. ¿Por qué es costo variable el consumo del combustible? Porque va a depender de la cantidad de kilómetros o el kilometraje, como le llamamos nosotros, que recorre el vehículo. Imagínense que si yo mando, por ejemplo, en una motocicleta a entregar tortillas y estoy mandando a entregar tortillas a una cuadra, ¿sí? 200 lempiras de tortillas a una cuadra, entonces, ¿qué va a pasar con el kilometraje o la cantidad de combustible consumido? Va a ser menor. Pero si yo mando al centro de la ciudad, que eso ya recorre, que podría ser medio kilómetro, 1 kilómetro, a entregar las tortillas, voy a tener mayor consumo de combustible. Entonces, por eso se le llama costo variable, porque es cambiante. Aquí les anoté algo más. Saqué esto. Son aquellos que se modifican de acuerdo con el volumen de producción. Y saqué una conclusión. Si no hay producción, no hay costo variable. Y si se producen muchas unidades, el costo variable es alto. Por supuesto que nosotros quisiéramos que los volúmenes de producción de ustedes o de prestación de servicios sean lo más altos posible, aunque nos aumenten los costos. ¿Por qué serían mayores los volúmenes de producción? Porque eso nos va a dejar mayores ventas. Y entre más ventas, más utilidades. Otro ejemplo de costo variable. Por favor, vayan enriqueciendo el chat o pueden levantar la mano ahí para tomar la palabra. Otro ejemplo de costo variable es la depreciación de una maquinaria calculada en función de las horas de funcionamiento de la maquinaria, ¿sí? Las comisiones de ventas pagadas a un vendedor. Por ejemplo, si yo tengo 2 vendedores, supongan que tengo una microempresa que estamos distribuyendo churritos en las pulperías. Y le digo al vendedor, muy bien, mire, usted va a tener, por cada 1000 lempiras que venda, va a tener una comisión del 5%. Entonces, entre más venda ese vendedor, la comisión para él sigue siendo el 5%, jóvenes. Sin embargo, el cálculo, ¿sí? El valor nominal sobre el cual voy a hacer el cálculo es mayor, por lo tanto, la comisión va a ser mayor. No es lo mismo a que él venda 1000 lempiras por el 5% a que venda 10,000 lempiras por ese 5%. Otro ejemplo de costo variable es el alquiler de una dependencia en un centro comercial que tiene un pago en función de las ventas que realice. Esto sucede muy poco aquí, porque aquí generalmente el alquiler es fijo. Ya lo vamos a ver, tengo otros ejemplos más adelante. Entonces, si me dicen a mí, mira, vas a pagar el alquiler en base a la función o en base a la cantidad de ventas que tengas, entonces es un costo variable. ¿Por qué? Porque se modifica, porque fluctúa, porque se cambia. Y la fabricación
en este caso, o las ventas de un bien. Creo que hay comentarios en el chat, licenciada Caballero. Sí, eso les iba a decir justo ahora. Nos dice María García, dice, es cierto, hay que invertir para poder ganar. Dice, y me parece interesante porque ahorita vamos a ver una diferenciación entre costo-gasto con respecto al ejemplo de María, porque ella dice, para poder ganar, yo tengo una empresa y tengo que reunir a mis empleados en ciertos restaurantes. Ahí tengo que invertir en ello, en alimentación, para poder hablar referente a la empresa y así poder sacar provecho de la inversión para mejorar la empresa y ponernos de acuerdo a eso, es lo que entiendo yo, dice. Y eso, en el caso de María, no representaría un costo, sino que entraríamos como un gasto. Correcto. Un gasto en el esquema de las ventas o en el esquema de la administración, si es personal administrativo. Luego también nos dice ella misma que un costo es algo que se invierte en una empresa para después poderlo sacar de las ganancias de la empresa, o sea, el costo es recuperable. Así es. Es correcto. El costo debería poderse recuperar. Cuando yo invierto, yo pongo un lempira, recupero el lempira y me regresan 30 centavos de ese lempira que invertí. Excelente. Y ahí establecemos la diferencia entre costo y gasto. Gasto, efectivamente, sería la visita al restaurante con los empleados. Y costo sería lo que yo tengo que invertir, la harina de maíz, en el caso de la tortillería, que yo la proceso, la vendo y recupero ese lempira que invertí, más la ganancia del procesamiento, ¿verdad? Que sería mi utilidad. Solamente. Muy bien, muchas gracias. Jóvenes, muy bien. Vamos enriqueciendo más el chat, por favor. Está muy bien, interesante. Ahora, recuerden que el costo estamos en base a comportamiento. Primero el costo variable. Luego tenemos lo que es la parte del costo fijo. Antes de leerle lo que les quiero presentar aquí, yo saqué algunas conclusiones. Son los que permanecen constantes durante un periodo determinado de tiempo sin importar el volumen de producción, ¿sí? Aquí ya no importa el volumen de producción del costo fijo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con este costo fijo? Vamos a verlo a continuación. La definición que tenemos son los que permanecen constantes durante un rango relevante de tiempo o actividad, sin importar si cambia el volumen, como sería el caso, aquí están, sueldos. Imagínense que su sueldo, usted se asigna un sueldo y eso siempre es importante dentro de la parte de emprendimiento. La mayor parte de los emprendedores no se asignan un sueldo. ¿Qué es lo que hace el emprendedor? Toma las ganancias del negocio y de eso vive. Entonces el negocio nunca crece, siempre es un negocio de subsistencia. Y nosotros deberíamos de apuntar a negocios que generen flujos de efectivo positivos y no solo negocios de subsistencia. Entonces, si usted se asigna un sueldo, en este caso, supongamos de 1,500, 2,000 lempiras o más, es un costo fijo. Si usted contrata a alguien, en el caso de la sala de belleza, porque hay un negocio aquí de sala, una idea de negocio de una sala de belleza, si usted contrata a alguien que le administre su sala de belleza, lleguen clientes o no lleguen clientes, usted tiene que asumir ese sueldo. La empresa tiene que asumir el sueldo. El negocio tiene que asumir el sueldo. Entonces es un costo fijo. A diferencia de que si yo contrato a una manicurista, no sé si se le llama así, no sé si es correcto el término, si contrato a alguien que haga manos y haga pies, yo le puedo pagar a esa persona por la cantidad de clientes que ella atiende. O sea, si no atiende clientes, no hay un salario, no hay un sueldo para esa persona. Entonces, en ese caso, ese costo es variable. Pero si yo estoy contratando a alguien para que administre mi negocio, para que me lleve las compras, para que me lleve la parte contable del negocio, entonces es diferente, ya es un sueldo fijo. Sí, es algo fijo que va a estar erogándose del negocio. La depreciación en línea recta, no quisiera llenarlos de tanta terminología, pero es necesario que ustedes sepan esto. Una secadora se deprecia en el caso de la sala de belleza. Una plancha o una máquina para hacer tortillas se deprecia y muchas veces no tomamos en cuenta este tipo de costos. ¿Qué otro tipo de emprendimiento hay aquí? Alguien me dijo, voy a dar, creo que hay dos, no sé si es Supercell y hay otro. Son dos
que están dando mantenimiento a celulares. Usted esas máquinas que está utilizando para dar el mantenimiento o hacer la reparación de celulares también se deprecia. Eso hay que incluirlo en el costo fijo. ¿Y qué significa eso de depreciar, Jennifer? Depreciar es que la máquina que usted está utilizando, la estufa, la plancha, la refrigeradora, lo que esté utilizando en el negocio, va perdiendo valor. Y usted tiene que asumir, ¿sí? Incluir en el costo del servicio, del producto, el costo fijo para poder recuperar ese costo en el mediano plazo y poder sustituir esa maquinaria. Así debería de trabajar el negocio. Y el alquiler de un edificio, en este caso, independientemente del volumen de producción, ¿sí? Si usted produce 100,000 tortillas, le voy a cobrar lo mismo a que usted produzca 500 tortillas nada más, ¿sí? Entonces, en ese caso se convierte en un costo fijo. Licenciada Caballero. Sí, me parece interesante y bueno, yo hablaba con otros chicos y muchos, por ejemplo, van a hacer venta de zapatos de diferentes tipos, ¿verdad? Entonces, excelente. Hablábamos de que todos son zapatos, no, pero todos tienen una diferencia. El segmento, el mercado, la zona geográfica. Excelente. Y algunos tienen la parte de las salas de belleza. Entonces, yo les decía, ¿y cuánto necesita usted para poder cubrir sus propios gastos? Es decir, usted va a la universidad, estoy yendo a la universidad, ¿y cuánto gasta? Entonces, usted tiene que sacar del negocio eso. Es decir, yo les decía que es cierto que la ganancia va a ser suya, pero también tiene que darle al negocio lo suficiente para que usted se compre una bolsita con agua, un refresco, que pague sus gastos. Entonces me decían, ahorita, por ejemplo, cuando hablamos de los gastos fijos, de los gastos administrativos, el internet, sí, pero es que ahorita me mandan la recarga, pero no se la van a mandar siempre. Correcto. Lo voy a hacer desde mi casa, dice, y después cuando el negocio esté un poquito más crecidito, pueda tener un local. Entonces tenemos que calcularle, y yo siempre le digo eso a los emprendedores, si usted va a tener un espacio de 1 metro cuadrado dentro de su casa, usted tiene que cargarle ese costo fijo de alquiler al negocio. Supuesto. Así aunque su papá, su tía o la persona con la que usted vive lo estén apoyando y le dicen, no tenés que pagar nada. Y en su casa, no, es que mi papá paga la luz, me dijo una chica. Pero eso no importa, porque si nosotros queremos que el negocio crezca, tenemos que obligar al negocio a que cargue con esos gastos, porque eventualmente el negocio se tiene que hacer cargo de ellos, porque queremos que crezca, ¿verdad? Y ustedes dirán, pero si no estoy sacándolo, lo más saludable es tomar ese dinero, meterlo a una cuenta de gastos, una cuenta que sería una cuenta de ahorro, ¿verdad? Usted dice, por ejemplo, de la venta de los zapatos, vaya, ¿cuánto espacio va a tener dentro de la casa? Voy a tener 1 metro cuadrado. ¿Cuánto podría costar 1 metro cuadrado? Entonces yo digo, voy a pagar 500 lempiras mensuales de alquiler. Saco 500 lempiras del negocio y los llevo a una cuenta. ¿Cuánto voy a pagar de energía eléctrica? Tanto. Sí, pero es que en mi casa hay wifi. Sí, pero imaginemos que el negocio ayuda a pagar esos gastos. ¿Cuánto sería? Entonces, en ocasiones el emprendedor dice, quiero que mi negocio crezca, pero no obliga al emprendimiento a cubrir los gastos, ni a cubrir los costos totales. Por ejemplo, el costo de una llamada, como nos dicen, ¿verdad? La parte del celular, el internet, es porque hay wifi, dice. Entonces, de ahí no necesito comprarla, pero va a llegar un momento en que lo va a necesitar. Entonces, claro. Una de las cosas que ustedes deben considerar dentro de su emprendimiento es, y al momento de colocar el precio, es ese costo. Es decir, si yo quiero que la empresa crezca, tengo que calcularle un costo de energía, un costo del alquiler, un costo del mobiliario, un costo de la comunicación, un costo de la publicidad. Y usted va a decir, voy a ahogar el emprendimiento. No, porque realmente usted puede cobrarle 50 lempiras al emprendimiento, pero son 50 lempiras que en el futuro que crezca, usted ya va a saber que eso es lo que se gasta, que eso es lo que usted necesita tener para poderlo cubrir, solamente por los momentos. Excelente, muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo con la licenciada Caballero, jóvenes. El emprendimiento tiene que ser autosostenible.
¿Qué sucede? Sí es cierto. En mi caso, recomiendo los procesos de incubación, así como están ustedes, bien jóvenes. La empresa está por nacer, está por aperturarse, por abrirse, pero tiene que ir asumiendo las responsabilidades que competen, como que si ustedes estuvieran alquilando en algún lado más. Tal vez no en un 100%, pero sí en una parte proporcional. A medida de que podamos tener un costo, tanto fijo como variable, que sea lo más real posible. Porque el problema es que tal vez, imagínense que la que tiene sala de belleza en el centro, vende, bueno, yo esas cuestiones, un secado de pelo, hace un secado de pelo por 120 lempiras y usted lo está dando que en 70, 80 lempiras. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucede en ese caso? Hay que hacer un análisis de por qué en el caso de la sala de belleza del centro se está vendiendo en 120 y usted lo está dando en 70, 80 lempiras. Posiblemente usted no está asumiendo los costos que está asumiendo realmente la competencia, la otra sala de belleza, pero para poder tener un costo o un precio lo más acercado a la realidad posible, hay que tener los costos fijos y variables bien calculados. En este caso, la responsabilidad nuestra de hacerles este proceso de acompañamiento y asesoría va a ser esa, que ustedes puedan tener un cálculo de costo fijo y variable acercado a la realidad, para que puedan tener un precio de venta que realmente impacte en el mercado, que pueda ser competitivo, estamos de acuerdo, muy competitivo, pero que sea sostenible para el negocio, para poder cubrir la operatividad, o sea, todos los costos fijos, los costos variables, los costos de distribución, que por aquí les anoté otro tipo de costos que se los voy a estar enviando, podamos cubrir todo ese tipo de costos y asignarnos un sueldo, aunque sea base para ir iniciando, y después conforme el volumen de ventas vaya incrementando, puedo ir también en esa misma proporcionalidad incrementando mi sueldo. Eso siempre es importante. Y recuerden, ¿vamos a invertir en el negocio? Sí, vamos a invertir, pero tenemos que tener cuidado con los costos, tenemos que tener cuidado con la asignación del precio. Sí, porque puede ser que el costo realmente de un secado, si seguimos con esa parte de la línea de salas de belleza, el costo del secado oscile entre ¿qué? Entre 90 95 lempiras, pero yo el secado lo vendo en 120 lempiras. Entonces, los 25 lempiras de diferencia serían realmente la ganancia del negocio. Si yo regreso al ejemplo de la tortillería, a mí producir yo tuve tortillería, y siempre me gusta dar este ejemplo. A mí me costaba producir una tortilla, me costaba 40 centavos, 0.40. Yo vendía la tortilla en 0.66 centavos. Yo le ganaba 0.26 centavos a cada tortilla y lo multiplicaba por las cantidades, los volúmenes. Si eran 1,000, 2,000, 3,000 tortillas, yo hacía la multiplicación y ahí sabía realmente cuál era la ganancia del negocio. Pero esos 0.40 centavos yo no los tocaba porque yo sabía que de ahí tenía que cubrir los costos fijos. El alquiler tendría que cubrir los costos variables, que eran los sueldos de las chicas que elaboraban las tortillas, tenía que cubrir el sueldo del que repartía las tortillas, el sueldo de la motocicleta, la depreciación de la motocicleta y todos los elementos que conllevan la operatividad o la producción. Entonces, siempre es importante, chicos, siempre es importante que podamos tener disciplina en esto. Mire, entrar a lo que es la parte de la empresarialidad, de lo que es el emprendimiento, nos lleva a nosotros a ser más planificado y a tener más disciplina en el manejo del dinero. Eso es sumamente importante. El éxito en los negocios es ser un buen comprador, un buen vendedor y un excelente inversor, ¿sí? Esos tres elementos cuentan, son muy importantes en los negocios. Entonces, cada uno de ustedes tiene que ir ya cambiando un poco la mentalidad y decir, ok, perfecto, sí, yo voy a trabajar desde mi habitación, tal cual está presentando el ejemplo la licenciada Caballero ahorita, pero ¿cuánto podría pagar por este espacio? 200, 300, 500 lempiras.
Entonces hay que abrir una cuenta, ir depositando esos valores. No sé si hay comentarios en el chat, licenciada Caballero. Bueno, no solamente, bueno, algunos que nos están diciendo de que por el cambio de clima, pero igual se está grabando la sesión y nosotros Sí. la vamos a disponer por YouTube, Sí. se la vamos a compartir. Sí, sí, muchas gracias. Sí, a mí, bueno, hubo un momento donde se me fue el internet y regresó con la misma y digo yo, ¿qué pasó? Están húmedas las líneas, es una cuestión bien atípica, pero bueno, vamos a avanzar un poquito, ya casi vamos cerrando. Aquí tengo otras conclusiones. Miren, me gusta escribir y eso es algo que tienen que hacer ustedes. Tengan una libreta a mano. Tengan una libreta a mano, tengan un lápiz y siempre tomen nota de todos los elementos que ustedes consideren importantes y de sus planificaciones. Jennifer, es que yo lo hago en el celular porque soy tecnológico. Ok, enhorabuena. Habrá un bloc de notas en el celular y apunten en el celular. Lo importante es que escriban. De acuerdo a la función que incurren los costos, puede ser costos de producción, de distribución, de administración y costos de financiamiento. Vamos a entrar a profundizar un poquito a continuación. Quiero avanzar aquí. Ejemplo de costos fijos, pues ya dimos varios. La depreciación de un vehículo calculado en base a los años de vida útil. La cuota mensual por un seguro de incendio es un ejemplo. Sueldo base de un vendedor de producto. O sea, usted le dice, bueno, en el caso del vendedor de churritos, en la pulpería, usted le dice va a tener como sueldo base 1,000, 2,000 empiras, ya ese es un costo fijo, y usted le dice va a tener una comisión, que ya la comisión es un costo variable de un 5% por cada, ¿qué? 1,000 empiras de venta. Alquiler de un centro comercial o de un local en un centro comercial sin componentes variables, y en todos los ejemplos anteriores, el costo permanece independientemente de que exista un nivel de actividad, es decir, si la empresa cierra por vacaciones, igualmente hay que asumir los costos fijos, ¿sí? Usted dice, bueno, pero costos variables no voy a tener porque no voy a estar produciendo, Jennifer, sí, pero los costos fijos sí los va a tener que asumir en este caso. Diferencia entre coste y gasto o costo y gasto. Excelente aquí, miren. Cuando nosotros hacemos énfasis, y aquí es donde voy a ir haciendo una combinación para complementar algunos componentes. Cuando nosotros hacemos énfasis, por ejemplo, en los costos en base a las funciones en que incurren, el costo de producción, que es la suma del costo fijo y el costo variable, jóvenes, y que básicamente es el costo que se genera por transformar la materia prima en un producto terminado, o sea, transformar harina de maíz en una tortilla, ¿sí? Transformar, ¿qué podría ser? O la reparación del celular, ¿sí? En este caso, le llevan el celular malo, en mal estado, y usted lo deja en perfecto estado, ¿sí? Eso es un coste de producción. Entonces ahí suma costo fijo, costo variable. Ahora está el costo de distribuir. La mayor parte de los emprendimientos hoy por hoy no esperan, y eso es fundamental, que el cliente llegue a la casa a buscarlo. Usted sale, hace por medio de las redes sociales, aborda al cliente por WhatsApp, por Facebook, por las redes que usted maneje, o sale a hacer visitas al cliente y en determinado momento envía el servicio a domicilio. Yo preguntaba, ¿y va a tener servicio a domicilio y va a tomar un costo del delivery? Entonces ese es el costo de distribución. Aquel que se genera por llevar el producto o ir a prestar el servicio hasta donde está el consumidor final. Posteriormente, y aquí me voy a quedar para poder trabajar en esta diapositiva, el costo de administración son los que están generados generalmente en el área de administrativa o en el área administrativa. Ese costo, jóvenes, se convierte en un gasto, tal cual lo estaba dando la licenciada Caballero anteriormente. Y a eso que se le llama gasto administrativo. Entonces tenemos los costos y los gastos. La diferencia, el costo es recuperable, el gasto no se recupera. Por lo tanto, hay que tratar de tener la cantidad menor posible de gastos porque no es recuperable en comparación con el costo. Y en última instancia, les escribí por aquí que el costo del financiamiento
son los que se generan por el uso de los recursos de capital. Les hablaba de un plan de inversión al principio. En el plan de inversión ustedes dicen, bueno, necesito una mesa, una refri, una estufa, esto, insumo, y dice todo lo que necesita ahí es un presupuesto. Y usted me dice, Jennifer, necesito 18,000 lempiras para abrir mi emprendimiento. Ok, ese costo de financiamiento o ese costo de inversión inicial tiene que sumarle un porcentaje de rentabilidad. Sí, pero es que lo voy a invertir en el negocio. Ajá. Pero ¿qué pasaría si esos 10,000, esos 18,000 lempiras, usted abriera una cuenta en el banco? ¿Verdad que le va a redituar intereses? Sí, Jennifer, pero poco, un 3, un 4%. Bueno, aunque sea ese 3, 4%, es un riesgo el negocio. Entonces usted tiene que asumir ese costo de financiamiento. El mismo emprendimiento o negocio asume ese costo. Entonces vemos la diferencia entre costos y gastos. Los costos son considerados inversiones que se identifican directamente con los ingresos y los gastos no se asocian con el retorno de la venta del producto, que es lo que les estaba dando anteriormente. El costo es la erogación en que se incurre para fabricar el producto. El gasto es la erogación en la que se incurre para distribuirlo, para administrar los procesos relacionados con la gestión, comercialización y venta de los productos, para operar la empresa o negocio. Y la diferencia que manejamos más teóricamente es que el gasto es la erogación que no esperamos obtener, de la que no esperamos obtener un ingreso futuro. O sea, se gastó en ese sueldo, se gastó en ese, ¿qué podría ser? En esa publicidad, etcétera. Eso no retorna a la empresa, pero el costo sí se espera obtener en el futuro una ganancia. ¿Por qué razón? Porque usted está continuamente generando ese costo precisamente para fabricar o para brindar un servicio. Entonces es ahí donde yo genero la venta. Y si yo, por ejemplo, mi tortilla costaba, era mi costo 40 centavos, yo la vendía 66 centavos cada tortilla, que no sé ahora cuánto vale una tortilla. Entonces, en este caso, 26 centavos por cada 40 centavos que yo invertía, 26 centavos más me retornaban al negocio. Entonces, ven que es importante hacer el cálculo de costos. Comentarios hasta aquí. ¿Jóvenes? No, ¿Licenciada? no, parece que no, pero sí, efectivamente, creo que los tenemos callados porque ayer yo también bueno, en estos días que hemos estado conversando, pero ayer yo le preguntaba a uno de los muchachos, a ver, ¿usted va a vender a nivel de todo el Valle de Sula? Ah, sí. muy bien. Ok, ¿la entrega va a ser de qué manera? No, por los momentos yo todavía no he pensado cómo lo voy a mandar a dejar. Ok, y si usted me dice que va a vender en todo el Valle de Sula, incluyendo Puerto Cortés, ¿cómo va a ser para llegar hasta Puerto Cortés? Excelente. No, yo voy a tomar un transporte, pero ¿cuánto tiempo le va a tomar llevar el producto, por ejemplo, desde Villanueva al otro extremo que es Puerto Cortés? Estaríamos hablando de por lo menos 1 hora 40 minutos en un transporte público. Y si se va en un transporte privado, se tardaría alrededor de 1 hora. ¿Cuánto costaría eso? Bueno, cobraría unos 100, 150 lempiras por el envío. Y usted está dispuesto a invertir 1 hora 40 minutos en dejar de atender su negocio por ir a dejar un producto. Así es. Se me quedaron en silencio varios. Es decir, muchas veces cuando nosotros hablamos de esa base de los costos y los gastos, no medimos ese tipo de detalle, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto representa mi tiempo? ¿Cuánto representa que yo deje de atender mi negocio por ir a dejar un solo producto? Ahora, si solo es una entrega rápida en un punto específico de 15 a 20 minutos, y si yo voy a tener una ganancia rápida del 30 a 40%, está bien, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de estos productos que ustedes tienen, chicos, hay que tener en cuenta esos pequeños detalles. Entonces, en ese caso hablábamos de poder contratar empresas que se dedican solo a eso. Si usted se dedica solo a su negocio, perfecto. Pero si usted dice, lo voy a mandar a dejar, voy a ir, por ejemplo, yo le decía a otra de las chicas con la parte del salón de belleza, ok,
En la parte de la bioseguridad. Ah, sí, me dijo, la bioseguridad. Hay que calcular la mascarilla. Es un gasto promedio de 350 lempiras mensuales. Entre la mascarilla, el gel antibacterial y todas las medidas que hay que tomar, ¿verdad? Si usa guantes, cuando atienden directamente a los clientes. Muchas veces ese gasto no estaba, pero ahora hay que tomarlo en cuenta. Porque antes era el cloro, el jabón, la escoba, ¿verdad? Que se gastan muy poco, pero ahora con la bioseguridad es una mascarilla diaria, es el bote de gel antibacterial, pues hay que gastarlo, se gasta con un promedio de unos 20 días. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y si usted va a ir a un lugar, usted tiene que tomar en cuenta esa parte de la bioseguridad. Es decir, yo me voy a mover de mi casa o de mi punto donde yo atiendo a un punto B, que es donde está mi cliente, ¿cuánto me va a tomar eso? Entonces también tengo que calcular ese gasto de transporte, de ir, recoger el celular, por ejemplo, lo llevo para mi casa, o el cliente me lo va a dejar, o pago una empresa de envíos que, mire, ya está su celular, se lo voy a mandar a dejar. Y usted lo manda a dejar, ¿verdad? ¿Qué es lo más seguro para usted? Porque algo que nosotros no hemos hablado, pero que hay que decirlo. Yo recuerdo con una de las emprendedoras en la Autónoma, por la zona donde ella vivía, y sé que es un tema un poco complejo, pero hay que hablarlo porque es una realidad de país. Ella vivía en una zona de riesgo. Entonces me decían, en zonas peligrosas, y yo les digo, todo Honduras es peligroso. Ahora no lo podemos negar, pero hay zonas más peligrosas que otras. Ok, sabemos que existe el control de grupos organizados, y ella me decía, licenciada Ruth, el asunto es que sí, me toca pagar una cuota de seguridad. Ok, ¿cuánto es la cuota de seguridad cada semana? Ah, es tanto. ¿Cuál era el asunto? La empresa de ella ya había llegado a un punto de crecimiento que ella tenía abierto su local y todo, y tenía que pagar la cuota de seguridad. Entonces colocamos cuota de seguridad en la parte de los gastos operativos. Sí o sí había que pagarlo. ¿Por qué? Salía más barato pagar esa cuota de seguridad que cerrar la operación de la empresa, porque toda la familia dependía de esa empresa. Entonces, sé que es un comentario muy duro, pero es real. Entonces nosotros que estamos en ese mundo real, que ustedes están todavía en el mundo más real que nosotras dos, porque están viviendo este sueño, nosotras ya no, logramos emprender en aquellos tiempos donde no era necesario considerar nada de eso, pero también ustedes tienen que ver, por ejemplo, si yo mando a dejar un celular, si lo voy a dejar y lo voy a dejar en transporte público, ¿cuánto me costaría? Es decir, ¿cuánto sería el costo? No solo de llevarlo, sino que en el caso de que un hecho de inseguridad ocurriera. Claro. Perdí el teléfono, no me pasó nada, pero es que me lo robaron. Es que es algo así. Yo lo estuve meditando ahora que estamos hablando, pero no podemos ser tan románticas y cerrar nuestros ojos a algo que está pasando. Que por eso es que ocurren estos proyectos, para que ustedes puedan impulsar sus empresas. Y como les decía a varios con los que yo hablé, nuestro trabajo es ayudarles a ustedes a pensar en aquellas cosas que otra gente no está pensando. Y nosotras, yo le dije a varios, yo estoy full a favor suyo, a favor de su idea, de su emprendimiento, y algunos de los que están aquí que yo no les estoy atendiendo directamente, sino que la licenciada Jennifer. Ambas estamos totalmente convencidas de que es a través del emprendimiento que nuestro país se va a desarrollar, que ustedes van a poder crecer. Y cuando me dicen, es que mire que a esa hora tengo clases de la universidad, nosotros lo entendemos porque nosotras también impartimos clases en la universidad, y nosotras entendemos que tienen que estudiar, pero también tenemos que aceptar esa realidad del país. Entonces, le decía yo, volviendo al esquema de lo de la seguridad, entonces yo le decía a la persona, ¿y si contrata a una persona de servicio de entrega directa, es más seguro? Por ejemplo, si usted manda a dejar un par de zapatos que valen 1,500 lempiras, y si se nos pierde en el camino, ¿no es más seguro contratar a alguien que se dedique solo a eso? Y el chico quedó, lo voy a pensarle, lo voy a analizar. Y por supuesto, los emprendimientos son de ustedes, pero eso es algo que ustedes tienen que considerar. Entonces, en el momento de la venta, ustedes tienen que decirle al cliente, yo le voy a mandar a dejar el producto. Si es más seguro para el cliente y es más seguro para usted,
pero también eso va a aumentar el costo del producto. Pero al final el cliente estaría en la disposición de aceptar hacer ese pago, ¿verdad? Por adquirir el producto. Muy bien, excelente. Gracias, licenciada Caballero. Y para ir cerrando aquí, en la presentación van a ver un ejercicio. Y ese ejercicio solamente se les pide desglosar entre costo fijo, gasto fijo y costo variable, perdón, y lo que puede ser un gasto administrativo. Entonces, me gustaría que participaran ustedes, solo son 3, 4, 5, 6, 7 cuentas y que ustedes participen. Yo creo que hay más de, creo que estamos conectados 10 ahorita, habíamos 11, pero sabemos que por situaciones alguien dijo que tenía clase y otros van a ver después el video. Muy bien. 1 a 1, materias primas. ¿Quién responde? ¿Sería costo fijo, costo variable o un gasto? ¿Materias primas? ¿Cómo Sería se cataloga? costo fijo. Perdón, Marjorie. Sería un costo fijo. ¿Por qué un costo fijo la materia prima, Marjorie? Porque siempre tendría que comprarlo porque lo necesitaría. Ajá, muy bien, pero lo compraría como en base, imagínese que no hay producción, tendría que comprar materia prima. No, Ajá, entonces, ¿cómo lo cataloga ese costo? variable. Correcto, correcto, costo variable. Entonces vamos a poner aquí CB. Vamos a ponerle aquí. Vamos a ver si podemos trabajar aquí. CB. Marjorie, ahora, ¿me podría decir por qué la materia prima es un costo variable, por favor? Que necesito que todos quedemos aquí bien entendidos. Recuerden que está ayer. ¿Por qué sería un costo variable la materia prima, Marjorie? Porque dependería de lo que yo hiciera, de lo que yo necesito, de lo que yo vendería. Correcto, en base a la producción o la cantidad de servicios que usted va a prestar. Excelente, Marjorie. Muchísimas gracias. Amortizaciones. ¿Qué son las amortizaciones? Son algunas, por ejemplo, cuentas de activos, le llamamos nosotros, que en determinado momento van sufriendo desgaste. Van sufriendo desgaste. ¿Cómo la consideran? ¿Como costo o como gasto? A ver, chicos, vamos, entre más rapidito, ya nos vamos a ir desconectando, pero entre más rapidito participen va a ser mejor. Cualquiera puede participar. ¿Lo consideran costo o un gasto? No hay respuestas malas, aquí los vamos a orientar, así que tranquilo. ¿Hay alguien más en el chat? Tal vez en el chat nos están contestando. Dice María García que es amortización, es un gasto. Es correcto. Muy bien. Gracias, María. Ven, jóvenes, no hay respuestas malas. Tengan la confianza, por favor. Aquí lo que queremos, mire, una de las funciones nuestras va a ser el empoderamiento. Queremos que ustedes queden bien empoderados. Jennifer, ¿y qué es empoderado? Que queden seguros, ¿sí? Que se sientan seguros de lo que están haciendo. Los gastos por arrendamiento, o sea, pongámosle aquí, vamos a quitarle esto. Alquiler le voy a poner. Los alquileres, ¿es costo fijo o costo variable? Costo fijo. Excelente. CF, costo fijo. La mano de obra directa. ¿Qué es la mano de obra directa? Es aquella que realmente usted tiene que asignarle un salario y se debe pagar. Aquí con esto les voy a dar la respuesta. Y se debe pagar haya o no haya producción. Es un costo fijo. Excelente. Muy bien. Ahora la mano de obra indirecta es aquella que está relacionada. Perdón, aquí es al revés. Aquí es al revés. La mano de obra, en este caso sí es, ¿verdad, licenciada Caballero? La mano de obra indirecta es a la que hay que asignarle un
un sueldo, un salario, haya o no haya producción. En el caso de la mano de obra directa, es aquella que está relacionada directamente con la producción, con la producción, así es. ¿Cómo sería en ese caso entonces, jóvenes? Con la que está relacionada directamente con la producción. O sea que sí, si me piden a mí 500 lempiras de tortilla, la contrato para que me haga esos 500 lempiras de tortilla. Y si no me piden las tortillas, no la contrato. Sería un costo variable. Es un costo variable, muy bien. Materias extras. Si hay gastos en materias primas auxiliares, podían ser materias primas extras. ¿Cómo ven las materias primas? ¿Qué podría ser una materia prima extra, por ejemplo, o auxiliar? Las bolsas para empacar podría ser. A eso iba. Excelente. Excelente. ¿Cómo lo consideran? ¿Fijo o variable? Imagínense que la bolsa, voy a utilizar volúmenes de bolsa si hay producción. ¿Sí? Sería variable. ¿Sería un costo qué, perdón? Variable. Muy bien, muchas gracias. Y la reparación de las máquinas, ¿cada cuánto mando a reparar la máquina? Ya esto va a depender muchísimo de la filosofía, le llamamos nosotros de la institución. Mire, hay emprendedores que hasta que se les gastó, hasta que se fundió la máquina, ven cómo van a hacer para reparar esa máquina. Hay que tener cuidado. El equipo necesita mantenimiento. Y si es mantenimiento preventivo, mejor. Entonces, cada cuánto, aquí no va a haber respuesta ni correcta ni incorrecta, porque alguien me puede decir, bueno, la reparación de la máquina, yo voy a mandar a darle mantenimiento a la máquina, vamos a ponerle mantenimiento, le voy a dar mantenimiento a la máquina todos los meses, y alguien me va a decir, le voy a dar mantenimiento a la máquina solo cuando lo necesite. ¿Qué opinan al respecto ahí? ¿Cómo debería darse ese tipo de mantenimiento o cómo lo harían ustedes en su caso? ¿Jóvenes? ¿Cada cuánto le darían mantenimiento a las maquinarias? Vamos a ver aquí. Andrea. Creo que hay algo en el chat, fíjense, caballero. Sí, dice cada mes, cada 15 días. Ah, muy bien, ahí está, cada mes, cada 15 días. En ese caso, ¿cómo sería entonces? ¿Qué tipo de costo sería si cada mes le doy mantenimiento? No sé si María se refería a esta respuesta como costo variable, dice. ¿Costo variable? María nos está diciendo que es costo variable. Sí, sí. Muy bien. Sí, así es. Muy bien, perfecto. Entonces, miren, aquí lo podemos dejar así, costo fijo o costo variable. ¿Eso de qué va a depender? Va a depender de cada uno de ustedes. Desde mi perspectiva personal, debería de hacerse una partida presupuestaria en donde se tenga específicamente un valor. En contabilidad se le llama provisión. ¿Sí? En una cuenta bancaria, una provisión es tener en una cuenta bancaria una cantidad de dinero donde yo guardo mensualmente para este tipo de eventualidades en la empresa. Esto es importantísimo. Todo aquí es importantísimo. Miren, todo esto es importantísimo. Y por supuesto que hay más costos, más tipos de costos, hay más tipos de gasto. De acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Pero lo importante es no esperar. Imagínense que yo estoy trabajando con una microempresa familiar también y me dicen el día, les voy a dar el ejemplo, me dicen el día jueves, me llaman y me dicen, Janina, fíjate que se nos dañó el busito. Nosotros distribuimos en pulperías, tenemos una cadena de distribución de ciertos productos en pulperías y me dicen, se nos dañó el busito. Y le digo, ok, ya encontramos taller, me dicen, ¿cuánto es la reparación del bus? Y ya me dicen,
casi son 6,000 lempiras, incluyendo los repuestos. Y quedo yo 6,000 lempiras. Pero como hay una provisión, imagínense que 6,000 lempiras de la operatividad del negocio, ahorita de las ventas de la semana, me hubiera dejado completamente desabastecida para, ¿sí? Para poder comprar productos para seguir vendiendo. Pero como hay una provisión en una pequeña cuenta, entonces en esa provisión se van guardando 1,200 lempiras mensuales. ¿Qué sucede? Que ahí había un poco de dinero para decir, aquí está para el mantenimiento del vehículo, ¿sí? Puede ser un vehículo, una motocicleta, una patineta, una bicicleta, lo que usted esté utilizando en determinado momento para trasladar su producto. Es sumamente importante que usted genere una provisión para, o una cuenta para poder ir guardando valores y en determinado momento usted decir, aquí está el dinero porque se me dañó algo de los pedales de la bicicleta o se dañó la moto o algo de la motocicleta. Entonces existen esos valores para poder cubrir. Porque ¿qué va a suceder? Si en ese mes no hubo suficiente venta, usted no tiene ninguna provisión, ningún colchón financiero, como le llamamos nosotros en este caso, y no hay recurso dentro de la empresa, o va a tener que acudir a un préstamo o simplemente va a tener que dejar de vender o dejar de producir, ¿sí? Muy bien, jóvenes, preguntas. Voy a dejar de compartir. Esto lo voy a salvar porque todo esto se lo voy a compartir, lo voy a enriquecer un poquito más y se los voy a compartir. No sé si tienen preguntas o comentarios. Chicos. Pues parece que no. Bueno, entonces no sé si les pero me preocupa un poquito porque me gustaría que, sí. Bueno, Marjorie Dice Marjorie sí. que todo está claro. Okay, Ajá, muy bien. vamos a ver, ¿y los demás? Ajá, ese es el punto. Los dejamos Sí, porque, con alguna tarea porque la próxima semana los vamos a llamar, ¿verdad? Sí, hay que llamarlos y empezamos nuevamente llamada. María Belén, gracias. María García, perdón. Les voy a compartir licenciada Caballero, le voy a pasar a usted lo de la presentación porque usted es experta ahí subiendo a YouTube esa parte. Okay. Y les mandamos el enlace a ellos y yo les voy a enviar la presentación. ¿Les parece, chicos? Gracias, Diana, también, Diana Sánchez. Licenciada, sí, no sé si desea que vuelva a compartir el calendario con ellos para que veamos la próxima reunión. Sí, sería interesante que pudiéramos revisar y bueno, dejarles estos talleres, vamos a hacerlos de esta manera. Básicamente vamos a tocar los temas exclusivos de su negocio porque los conocemos. Como hemos estado hablando, hemos conversado, nos han explicado, entonces nuestra visión es orientar cada actividad de manera puntual. Posteriormente nosotros, mediante las llamadas, vamos a conversar de manera individual. Mucho de lo que hablamos hoy, yo también ya los conversé con algunos de los muchachos, usted terminó complementando hoy con esto y vamos a las siguientes sesiones que nosotros les hagamos, vamos a llamar y quisiéramos que ustedes con toda la confianza nos puedan decir, miren que yo he pensado, he analizado, no he entendido, ¿cómo hago con esto? Entonces que sientan esa confianza. Por supuesto. De que nos pueden preguntar, ¿verdad? Cosas específicas para su negocio. Pueden haber 5 salas de belleza y todas van a ser distintas. Correcto. Excelente. Todas van a ser distintas. Sí. Excelente. Gracias, Andrea. Solo me gustaría que tomáramos una fotografía, chicos, please. Las cámaras. Gracias, Marjorie. Súper. María, Moisés, licenciada Caballero. Mire, qué excelente. Hoy. Gracias, María, Moisés, Andrea, Diana, Tulio. Lick, me ayuda también con la foto. Yo voy a tomar una y usted puede tomar para que tengamos. Gracias, Andrea, Raquel, Saraí. Me falta Tulio, Moisés y Diana. Ok, vamos a ver. Gracias, Moisés. Ok. Me falta Tulio y Diana. Yo necesito los lentes. Gracias, Diana. No, si nosotras ya ocupamos lentes. Aquí nadie tiene lentes, solo nosotras. ¿Eh? Tulio, la cámara. Muy bien. Saraí. Gracias. Saraí. Gracias, Tulio. Ahí estamos bien, papá.
Perfecto. Saraí. Saraí Portillo. ¿Será que no te... Saraí? Sí, parece que no, pero dejamos así. Ok, yo tomé un par, licenciada. Ahí, por favor, usted tome una. Sí, estoy activando las demás. Sí, con gusto ahorita. Y vamos a ver. Una más, chicos. Y whisky. Ya estamos. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Feliz fin de semana. Estamos pendientes. Por favor, estén pendientes de nuestras próximas llamadas y de nuestros próximos talleres. Bueno, adiós. Nos Cuídense vemos. mucho. Bye. Lo mejor es Tulio. Los vemos cansaditos. Bye. Bye, bye, Bye. Andrea.